metanoite. Buenas, en este vídeo voy a hablarte de los animales, según lo que dice Jean-Pierre Garnier-Mallet, doctor en física y autor de la teoría del desdoblamiento del tiempo y el espacio. Todo lo que voy a decirte es a partir de sus declaraciones en sus entrevistas o conferencias y también en sus libros de divulgación para el gran público. Y según lo que él ha dicho, yo haré en algún momento alguna deducción lógica o razonable. Bien, en primer lugar, menciono una pregunta que me hizo una persona del público. Me preguntó si Garnier-Mallet ha dicho alguna vez que los animales tienen también cuerpo energético. Pongo el texto de su pregunta en pantalla y saludo a la persona que me hizo la pregunta, si me escuchas, si me ves. Dice, muchas gracias, Garnier-Mallet lo habrá comentado o alguien se lo haya preguntado. Si los animales tienen un cuerpo energético, por ejemplo, los gatos que duermen mucho e incluso se quedan muchas veces como dormitando, como si meditaran. Cuando ellos duermen o están como ausentes, porque lo hacen mucho, su cuerpo energético va a hacer sobrevivir a otro cuerpo y otro cuerpo energético va a ellos. Bueno, hace referencia a una explicación que hace Garnier-Mallet sobre el intercambio de cuerpos energéticos entre nuestro espacio-tiempo y, por una parte, el futuro y, por otra parte, el pasado, ¿vale? No voy a dar más detalles porque vamos al grano. Entonces, yo le respondí esto, lo repito también, lo tengo aquí en pantalla. No tengo una cita de Garnier-Mallet donde diga específicamente en algún vídeo o por escrito los animales tienen cuerpo energético, ni tampoco donde diga los animales no tienen cuerpo energético. Pero yo no tengo ninguna duda, lo reafirmo, de que los animales sí tienen cuerpo energético. Faltaría más, porque son organismos vivos con un cuerpo grueso y con un cuerpo ondulatorio, ese doble aspecto de la materia, partícula y onda, lo dice Garnier-Mallet. De hecho, para demostrar que sí lo tienen, Garnier-Mallet sí mencionó algo sobre los gatos. Dijo que duermen mucho, los puso como ejemplo del sueño paradoxal, porque el gato es un animal que hace mucho sueño paradoxal, va y viene con su cuerpo energético y va en busca de informaciones que necesita para sobrevivir, pero no tiene un doble como nosotros, los seres humanos. Los instintos del gato provienen de una especie de depósito común, tal como lo concibo yo, para simplificar. Una especie de depósito común de información de la especie gato. Y hasta aquí es lo que te puedo decir, porque no tengo más información directa de Garnier-Mallet. Bueno, entonces recordé que Garnier-Mallet tiene una cita en su primer libro de divulgación, en Cambia tu futuro, y lo dice claramente esto sobre los gatos. En el capítulo 1.3 titulado Los sueños y las aperturas temporales. Más o menos, estoy leyendo, cito, más o menos todos los mamíferos sueñan. Con unos 200 minutos el gato doméstico es el campeón del sueño paradoxal, mucho más que sus ancestros, los gatos salvajes. Esto nos demuestra que el sentirse seguro con su amo, que cuida de él, alarga la duración de sus sueños. Y terminé de citar. Y sobre eso que dije en mi comentario de que los animales sobreviven obteniendo potenciales, instintos de supervivencia, sacados de una especie de depósito común de potenciales animales, por llamarlo de alguna forma, yo tenía un apunte concreto de algo que también dijo Garnier-Mallet en una entrevista y que también se lo escuché decir en alguna otra entrevista. En concreto, pongo aquí en pantalla esa entrevista, ¿vale?, de Garnier-Mallet en la cumbre virtual Tu Mapa Sagrado, que está en su canal oficial de YouTube y también pues está recopilada en mi canal del recopilatorio. Aquí, alrededor del minuto 25-26 lo dice. Dice que el ser humano crea potenciales pensando, pero los animales no. Estos usan potenciales ya existentes. Y un ejemplo de ese poder instintivo que tienen los animales nos lo da también Garnier-Mallet. Ha mencionado en varias ocasiones lo que ocurrió con el tsunami de 2004 en el Índico, que los elefantes, bueno, sacado de una noticia, pero él se ha referido a eso, sobre los elefantes,
Los elefantes y los búfalos notaron el peligro y se subieron al monte, antes de que los humanos vieran, por desgracia, la llegada de la destructora masa de agua. Y en su segundo libro de divulgación, El doble cómo funciona, en el capítulo 13, titulado Las intuiciones, encontramos lo siguiente, lo cito: una intuición es una proeza solamente para el que ignora la realidad de los intercambios de información entre diferentes tiempos. El mundo animal posee ese sexto sentido. Premoniciones instintivas le permiten al animal sobrevivir a cada instante. Utiliza su mejor potencial porque no reflexiona. El hombre moderno ha olvidado totalmente esa posibilidad porque piensa que la inteligencia es preferible al instinto. Somos Homo sapiens. Y el hombre ya no sabe escuchar su cuerpo. Y terminé de citar. Garnier Mallet en varias ocasiones ha explicado el caso de una persona que se curó de una enfermedad grave, la mucoviscidosis o fibrosis quística. Es una enfermedad que consiste en la acumulación de mucosidad espesa en los pulmones y en otros órganos y tejidos. Este caso lo cuenta él, lo ha contado muchas veces, por ejemplo, en su primer libro de divulgación. Dice que la persona enferma había tomado un potencial relacionado con los delfines. Estos animales, catalogados dentro del grupo de mamíferos superiores, o sea, los más inteligentes, cuando se enfrentan a los tiburones, para vencerlos, segregan una especie de capa, una sustancia mucosa, y de esta manera logran vencer la fricción del agua y así toman más velocidad y pueden impactar con más fuerza al tiburón con el hocico, ¿no? El delfín le ataca. Y aquí te voy a leer ese fragmento del capítulo 1.4 de Cambia tu futuro, titulado Resultados espectaculares, el ejemplo de Sabrina, sobre este caso de esa enfermedad y los potenciales animales. Es una característica bien conocida por los biólogos. Este sudor les permite a los delfines disminuir el roce con el agua del mar. Pensamos que el hombre puede extraer un conocimiento instantáneo en una memoria acuática colectiva. Eso no carece de peligro, pues esa situación incontrolada puede, a veces, y en ese caso, volverse incapacitante o mortal. Una parte de nuestro cerebro, llamado límbico, memoriza los peligros pasados para evitarlos instintivamente. Entonces otro personaje interviene, la persona que sufrió esa enfermedad. Si lo he entendido bien, dice Sabrina, he enfermado tomando de un pasado lejano un recuerdo acuático que habría creado antaño un futuro peligroso. Y responde Garnier Mallet, sí, y tu vida ha actualizado ese peligro potencial. Solo tu doble podía arreglar ese futuro en el transcurso de un intercambio de información. Terminé de citar. Faltaba decir lo que ya se dice en el texto, que esa chica tenía miedo a los tiburones, fobia, y su organismo había manifestado esa fobia en forma de enfermedad como un mecanismo de autodefensa, pero un mecanismo anómalo que le lastraba su salud y le podía incluso costar la muerte. Entonces, debemos deducir que el ser humano puede, de alguna manera, tomar potenciales del reino animal, o que comparte potenciales con el reino animal. Me gustaría que Garnier Mallet elaborara más sobre este punto. Pensando sobre tal cosa, tenía también este recorte de prensa. Dice, las ballenas reconocidas como personas legales. Tahití también cuenta con varias zonas marítimas protegidas. Los líderes indígenas del Pacífico Sur, incluidos algunos miembros de Tahití, firmaron un tratado en abril pasado que reconoce a las ballenas como personas legales, aunque dicha declaratoria aún no se refleja en las leyes nacionales participantes. Bueno, dice que las ballenas son seres reconocidos como personas legales. Sí. De hecho, también hay indígenas que reconocen algunos animales como familiares del clan o guías individuales, y lo vemos, por ejemplo, en los tótems de las tribus amerindias, donde aparecen osos, lobos, búfalos, águilas, búhos, cuervos y otros muchos animales. Esto solo es una nota marginal, pero bueno, a partir de aquí se podría hablar un buen rato
sobre la mente de los animales desde un punto de vista legal y filosófico. Volviendo al caso de Garnier-Mallet y los delfines como caso de enfermedad humana y potenciales de animales o de la especie delfín, quería hacer recordatorio de una cosa anecdótica de Garnier-Mallet. Es doctor en física y su especialidad es la mecánica de fluidos, y el agua es el fluido por excelencia, y los delfines viven en ese elemento. Y Garnier-Mallet se dedicó por un tiempo a la investigación militar, lo dice en su breve biografía, y también dice que su padre fue militar de carrera, y los delfines se usan en estrategia militar. Entonces, con estos detalles suyos biográficos, supongo que podemos entender que Garnier-Mallet tuviera de alguna forma ese conocimiento y obtuviera esa intuición. Bueno, tenemos otro caso anecdótico suyo, también lo ha contado varias veces, con los animales, en concreto con un perro. Él ha contado varias veces que fue a ver a un conocido suyo que vivía en el campo y tenía un perro grande, bastante malo, dentro de la finca, y el animal solía morder a la gente o algo así. Y cuando Garnier-Mallet fue allí, sin saber lo mal que se comportaba el perro, él entró despreocupado, sin miedo y sin ningún pensamiento agresivo hacia el animal, y éste reaccionó en correspondencia, no le hizo nada, no le mordió. Y el amo, al verlo, pues se sorprendió. Con esta historia, Garnier-Mallet nos da a entender que debemos controlar el pensamiento para controlar las emociones, y entre ellas el miedo, la más peligrosa, que es sinónimo de crear malos potenciales, o sea, de vivir malas experiencias. Uno puede sentir miedo, pero nos dice, de alguna manera, puede limitarlo controlando el pensamiento, pues lo intelectual domina sobre lo emocional. Y esto es lo que él dice siempre, que el pensamiento es energía y pone en funcionamiento de una u otra manera la conducta de los seres vivos, incluidos los animales. Otra pregunta que ha surgido a menudo entre quienes siguen el discurso de Garnier-Mallet es si los animales tienen también un doble, como nosotros los seres humanos. Y ahora daré respuesta a esto. En primer lugar, Garnier-Mallet dice que todo en el universo está desdoblado, desde las partículas atómicas, como los electrones, hasta las galaxias, y en medio estamos nosotros, como saco de partículas. En segundo lugar, dice que cada ser humano tiene un doble, otro yo mismo ubicado en otro espacio-tiempo, que es la imagen del creador del universo con el que tiene que reencontrarse al morir, etc. Pero los animales no tienen doble. Yo se lo había escuchado decir como mínimo una vez en alguna de sus entrevistas, estoy seguro, quizás en una de esas para los medios franceses. Están casi todas recopiladas, aunque una vez dije que algunas de ellas, antes de poderlas recopilar, habían sido saboteadas y eliminadas. Pero bueno, estaba seguro que se lo escuché decir, los animales no tienen doble. Y de todos modos, recientemente, él lo ha vuelto a decir en una de sus formaciones en México, tal como reportó públicamente una persona asistente, ¿vale? En una página de Facebook. Bueno, la pregunta en concreto fue si los animales domésticos tienen un doble como los humanos, y Garnier-Mallet dijo que no, y eso vale igualmente para los animales salvajes, no tengo ninguna duda, y como he dicho, se lo escuché decir hace mucho tiempo antes a Garnier-Mallet en una entrevista. El último punto sobre los animales que quiero comentarte es este, sacado también de su segundo libro de divulgación en el capítulo 26 titulado La pérdida de la inmortalidad y el regreso del hijo pródigo. Dice lo siguiente, leo, pon atención porque es sumamente interesante. El futuro de los dobles es mortal, puesto que no se beneficia de los intercambios de información con el Creador durante los 25.000 años de desdoblamiento. Ninguna criatura se aventura allí. El mineral, vegetal y animal se desarrollan en él sin otra información que la de los dobles que se interesan por ello. La criatura que lo visita durante este ciclo modifica su futuro como ella quiere, como un creador, pero corre un gran riesgo. Repito esto,
Ninguna criatura se aventura allí. El mineral, vegetal y animal se desarrollan en él sin otra información que la de los dobles que se interesan por ello. Con el adverbio allí se refiere a un punto topográfico en una localización en el universo, en un sistema solar, en un planeta apto para la vida y la evolución. Garnier Mallet siempre se refiere al creador, en mayúscula, al ser inteligente que garantiza el funcionamiento del universo, y nuestra existencia depende de él, de principio a fin, y el doble de cada uno es, por decirlo así, una imagen personal de ese creador. Max Planck, como siempre lo cito, físico y premio Nobel, también se refirió a una mente inteligente que es la matriz de toda la materia. Y Garnier Mallet dice que la palabra ángel en castellano, y parecidamente en otras lenguas romances, proviene de la palabra griega antigua angelos, que se refiere al doble, al mensajero de los tiempos, como dice él también, a la imagen del creador. Garnier Mallet dice que muchas cosas que forman parte de la religión han perdido su sentido original. Ya no se sabe exactamente qué significaba todo eso respecto a la ley del desdoblamiento del tiempo y el espacio. Y como ejemplo tenemos la simbología de los 4 evangelios y el mismo ángel de la guarda. Bien, lo anterior que he citado de Garnier Mallet, de dobles que se interesan en localizaciones y evoluciones del universo, entre ellas la evolución animal, me recordó algo que se dice dentro de la teología del cristianismo. Y en este artículo, que pongo en pantalla, de una publicación cristiana católica, se dice lo siguiente. Monseñor Borny, en su interesantísima obra Los Ángeles, basada en Santo Tomás, nos enseña que el mundo físico está totalmente confiado a la guardia de los ángeles. Afirma él, en entero acuerdo con la mayoría de los comentadores de Santo Tomás, que el universo se mantiene ordenado porque está asistido por ángeles ordenadores. Así, el inmensurable número de astros que circulan continuamente en los espacios celestes obedecen a leyes establecidas por Dios. Entre tanto, estas leyes son continuamente tuteladas por guardianes celestes, porque Él, en su finita sabiduría, así lo quiso. Y más adelante dice esto: el mundo precisa de ángeles que gobiernen los animales, dirijan el nacimiento de los animales, el crecimiento de los arbustos y plantaciones y de todas las otras cosas. Terminé con ese artículo y vuelvo al libro de Garnier Mallet, El doble, cómo funciona, donde dentro del mismo capítulo 26 que he dicho antes, dice así: para rehacer nuestra unidad con el doble, al final de los tiempos debemos destruir los futuros peligrosos que hemos creado. Para ello debemos encarnarnos en el presente, dejando nuestro doble en el pasado. Esta encarnación nos hace tomar el cuerpo de un mortal. En la tierra fue el cuerpo de un mono. Podía haber sido el de un delfín o el de un animal juzgado digno de hacer evolucionar una criatura. Terminé de leer. Espero que hayas puesto atención. Según Garnier Mallet, la evolución depende de seres conscientes, de criaturas inteligentes, de imágenes del mismo creador. Garnier Mallet dice que somos un saco de partículas físicas que con nuestro cuerpo energético, al desdoblarnos de nuestro doble, nos venimos a este planeta y encarnamos en una criatura evolucionada, expresamente. Dice que nos metimos en la piel de un mono evolucionado, y acabas de escuchar lo que te leí, que nuestra piel podría haber sido un delfín o cualquier otro animal digno de evolución para una criatura del Creador. Dentro de nuestro folclore, por todas las culturas de este mundo, tenemos historias de seres antropomórficos, hombres lobo en la cultura occidental, por ejemplo, hombres tigre en la cultura oriental, hombres tiburón en la cultura del Pacífico, etc. ¿Quién sabe? Quizás en otros planetas, en otros sistemas solares, el ser humano, el Homo sapiens, es un perro evolucionado, o un gato, o un león, o un lagarto, u otra especie animal. Lo que está claro es que nos sentimos atraídos por el encanto animal, en el arte y en la ficción, desde la historia del Licaón, en la antigua Grecia, hasta hoy, en los dibujos animados con los mosqueperros.
Quién sabe, quizás cuando nos muramos y salgamos de este espacio-tiempo, de esta piel de mono, tendremos ante nosotros alguna opción de ese tipo, de encarnación en otro animal evolucionado. Y tal vez la cosa se va a asemejar a lo que dice este libro de mi infancia. Te conviertes en tiburón, no financiero. Tú eres el protagonista de esta historia. Elige entre 14 soluciones o más diferentes. Garnier Mallet diría, apuesto a que sí, que eso es como hablar de potenciales a nuestra disposición. Y más que problemas en la vida, lo que hay son soluciones. Y llego hasta aquí. Gracias por tu atención y saludos.